contribución debe de estar contenida en una ley, ¿sí? Principio de legalidad. Y después, esa ley, pues debe de contener lo que vienen siendo los elementos esenciales: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y época o periodo de pago, ¿ok? Luego, entonces, tenemos lo que se refiere al sujeto, y nos dice, se refiere al sujeto pasivo, es decir, quiénes son los que están obligados al pago del impuesto, ¿sí? Ese es el sujeto pasivo. El sujeto activo, pues, es el Estado, el que recibe la contribución. Entonces, ¿sobre quiénes recae la obligación del pago o hecho imponible? Que se entiende, pues, como les acabo de decir, sujeto activo, el que está obligado a pagar ese impuesto, y el sujeto activo es el que lo recibe, en este caso, el Estado. El sujeto pasivo, el obligado, pues, a pagar ese impuesto, puede ser directo, puede ser sustituto o solidario, ¿no? Como ya sabemos, responsable solidario. Entonces, toda ley que establezca el pago de un tributo, de un impuesto, nos debe decir quiénes son sujetos de ese impuesto. Ahorita vamos a ver un ejemplo con una ley, con la ley del IVA, pero pues también, por ejemplo, si vemos la ley de impuesto sobre la renta, ¿quiénes son los sujetos? Dice personas físicas, personas morales, ¿no? Nacionales, que obtengan ingresos aquí en el país, o extranjeras con establecimiento permanente en el país por los ingresos que obtienen, ¿no? En México. Así nos lo dice. Entonces, ese es el sujeto. El otro elemento, el objeto, es el hecho generador del impuesto, es decir, el acto o actividad o el motivo del impuesto. ¿Sí? ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? Ahorita vamos a ver el ejemplo con el IVA, como les dije, ¿no? Pero ¿qué es pues la renta, ¿no? La utilidad, el ingreso. Entonces ya vimos uno, ¿quiénes son sujetos del impuesto? ¿Cuál es el objeto del impuesto? ¿Qué me vas a gravar? ¿Sí? Siguiente elemento, la base, ¿no? Que se refiere a cuál es la cantidad sobre la que se determina el impuesto. Por ejemplo, sobre la utilidad, ¿no? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, ¿verdad? Menos PTU pagada, menos pérdidas fiscales, si los hubiera, y que nos da la base, sobre qué base se va a causar el impuesto, la tasa o la tarifa. Esto se refiere al porcentaje o al agrupamiento ordenado de cuotas o porcentajes que se habrá de aplicar a la base para llegar al impuesto, ¿no? La doctrina también tributaria la conocen como cuotas, ¿no? Entonces, la tasa es, en este caso, la cuota o el porcentaje que se le va a aplicar a la base, ¿sí? O la tarifa. El ejemplo claro es el impuesto de la renta. Hay una tasa para personas morales, ¿verdad?, del 30%, y hay una tarifa para las personas físicas que llega como máximo al 35%, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente elemento, la tasa o la tarifa. Entonces ya tenemos sujetos, quienes son los obligados a pagar el impuesto, el objeto, qué es lo que va a gravar ese impuesto, la base, pues sobre qué, ¿no? En este caso que les ponía el ejemplo del impuesto sobre la renta, pues sobre la utilidad, ¿no? La persona moral. La tasa o la tarifa, ¿sí? El porcentaje o la tarifa que se le va a aplicar a la base. Y la época o periodo de pago, ¿no? Que es la época, plazo o momento en la que habrá de pagarse el impuesto. El ISR, sabemos, es un impuesto que se paga por ejercicios fiscales, ¿verdad? Se paga por ejercicios fiscales, pero se realizan pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. Monsi dice, contador, después compártele. Claro que sí, Monsi. De hecho, pues, ya la semana pasada algunos compañeros me solicitaron el material del tema anterior y sí, con mucho gusto lo hicimos y por supuesto que sí, el que se interese por el material, ahí al final ahorita les explicamos, ¿no? Entonces, estos son los elementos que toda ley
que nos establezca el pago de un tributo debe de contener? Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época de pago o periodo de pago, ¿no? Va a ser anual, mensual, etcétera, y la época es de cuándo, ¿correcto? Entonces vámonos pues al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, antes de irnos al ejemplo que les traía con la ley del IVA. Fíjense lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 5. ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta, sino para continuar con lo que viene siendo este artículo 5. Bien, todo bien, gracias. Entonces, nos dice el artículo 5, el artículo 5, que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, fíjense bien, que establezcan cargas a los particulares, y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. ¿Sí? Todas las disposiciones fiscales, leyes, artículos, reglas, todo eso, que establecen cargas a los particulares, aquellas que también señalan excepciones, ¿no? Los ingresos exentos, en fin, o las que establezcan infracciones y sanciones, se tienen que aplicar la norma de una forma estricta. Nada de que vamos a dar una interpretación que por analogía, no. Es de aplicación estricta. Ahora, dice aquellas que establecen cargas a los particulares. Bueno, se considera, nos continúa diciendo este artículo 5, que se establecen cargas a los particulares, las normas que se refieren, fíjense, al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Ok? Entonces, ¿a cuáles? A los elementos esenciales del tributo. Entonces, si se fijan, no señalan la época de pago aquí, el periodo o época de pago, el artículo 5, ¿no? La doctrina sí considera el periodo o época de pago como parte de los elementos esenciales del tributo. Es decir, si nos van a decir que tenemos que pagar impuestos, pero no nos dicen, imagínense, no te dicen cada qué tanto, ¿no? Así como nos decía Héctor ahorita, la ley de Herodes, ¿no? Como se le iba ocurriendo al tipo, pues nos dejan estar en indefensión, de inseguridad jurídica también, ¿verdad? Entonces, hay otras ramas en la doctrina que consideran también dentro de los elementos esenciales del tributo las exenciones, perdón, pues, quién es el sujeto, cuál es el objeto del impuesto, la base, la tasa o tarifa, la época de pago, pero también las exenciones, sobre qué ingresos no se pagarían el impuesto, ¿no? Aquí lo que nos dice el artículo 5, que la interpretación de la norma tiene que ser de forma así, de forma estricta, ¿sí? De aplicación estricta, son nada más los que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa, ¿sí? Las otras disposiciones fiscales, las que no establezcan ninguna carga, o sea, que no se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, se van a interpretar aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Y a falta de una norma fiscal expresa, se van a aplicar de manera supletoria las disposiciones del derecho federal común, que es el derecho civil, ¿sí? Y cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza del propio derecho fiscal. Entonces, si la norma sí se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, tiene que ser de aplicación estricta, ¿correcto? Nada de que analogías, como les comentaba, nada de eso. Entonces, mucho ojo con este artículo porque lo vamos a utilizar para un ejemplo ya al final de la charla, ¿correcto? Vámonos con los elementos esenciales en la ley del IVA, ¿sí? Para que nos vaya quedando más claro de qué se trata esta cuestión. Les decía, primer elemento, sujeto, las personas físicas y las personas morales que realicen los actos o actividades siguientes. Entonces, sujeto, persona física y persona moral, pero no cualquiera, sino que realice cualquiera de los actos o actividades siguientes. ¿Sí? La enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, y la importación de bienes y servicios. ¿Sí?